Bueno, voy a volver a grabar otra vez lo que es el video. Lo había grabado anteriormente, pero no le había puesto el micrófono. Entonces voy a volver a regrabar. Voy a tratar de pues recapitular lo que había mencionado al inicio. Mi video duraba 15 minutos, pero creo que ahora por el tiempo tendré que reducirlo un poco. En el formato de planeación de estrategias y técnicas didácticas, me parece muy completo, la verdad, el formato, incluso con el ejemplo que se va a utilizar, lo que venía describiendo un poco en lo que era, a diferencia de lo que se utilizan en clases tradicionales sin el apoyo de las TICs, pues es más que nada que en el formato de referencias, sin recursos didácticos, además de la información como ejemplo de Redalic o de algunas páginas que contengan artículos de investigación. También podemos agregar lo que son los enlaces y videos y formatos, como podrían ser como el video tutorial para utilizar en cierto tipo de programa, en este caso, por ejemplo, la Do2Go, o por ejemplo en StudioOps para grabar, etcétera, ¿no? Pues el tema de aprendizaje, pues qué es lo que se va a aprender el alumno, o sea, realmente qué es lo que se quiera que se aprenda el alumno. ¿Cómo lo va a aprender? Pues aquí vas a describir más o menos los que son, bueno, vas a describir los logros o los pasos necesarios para poder lograr el objetivo y la meta de aprendizaje acerca del tema. Con lo cual aquí vienen estrategias didácticas que te van a ayudar para que se pueda desencadenar y desarrollar este tipo de enseñanza. Aquí en las TICs de apoyo, pues es enlistar las herramientas que se pueden utilizar con los alumnos y ser pues un poco descriptivos, ¿no? Porque lo que queremos es que sea más completo. El tiempo, pues el tiempo que el alumno va a procesar esta información o quizás que le va a tomar tiempo para poder aprenderlo y poder desempeñarlo, ¿no? Además del tiempo de entrega que se puede utilizar con el alumno. La evaluación del proceso de aprendizaje, pues redacta los indicadores o evidencias de aprendizaje. Es lo que nos va a permitir saber qué es lo que aprendió y es lo que nos va a permitir realizar la evaluación del proceso. Además de la justificación, considero que es algo de un apoyo que, por ejemplo, si yo quiero pasarle una planeación a un maestro, decirle, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo un tipo de planeaciones donde puedes utilizar las TICs, a lo mejor ese docente quizás o el compañero pues ocupa un poco como de adoptar un poco de las TICs poco a poco e irlas implementando en su clase, lo que a lo mejor va a facilitar que no totalmente en todos los temas tenga que utilizarlos, pero sí saber en qué momentos pueden ser un beneficio para los alumnos, ¿no? Y sobre todo, pues también para el docente, que así pueda permitirse un poco conocer más sobre este tipo de planeaciones. Pues en los ejemplos viene bien descritos, vienen cómo es que el tema de aprendizaje, los recursos didácticos que se van a utilizar, por ejemplo, em, la información, los tipos de TICs que se van a utilizar, el tiempo de horas que va a desempeñar el alumno, además de la descripción de pasos de enseñanza que describe muy bien en, en las palabras como documentar, analizar, describir, diferenciar y encontrar similitudes entre modalidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pues va más dirigido, por ejemplo, los pasos que debe dar, e ingresar con su cuenta en la página y pues cómo complementar el formato de documento Google Docs. Pues en estos días la maestra tendrá acceso al espacio que estarán trabajando, pues que como es un trabajo en la nube, pues puede ir viendo el progreso de los alumnos, si es lo que veníamos describiendo cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos viendo si documentan, si analizan, si describen las diferencias y similitudes entre modalidades de enseñanza de aprendizaje. Igual aquí pues tengo marcado pues como decía de que la relación que existe en logro de la meta de aprendizaje con las estrategias, o sea, cómo todo están relacionadas y cómo en conjunto una con otra se complementan y cómo esto permite que el alumno llegue al objetivo que es el aprendizaje.
En este mencionaba también sobre las técnicas apoyadas en TIC que se puede enseñar para cualquier tema en el curso. Me di cuenta pues a través de, por ejemplo, los procesos de lectura, la estructura de un texto, pues no solamente estamos promocionando la utilización de las TICs, sino también permitiéndoles de cómo se puede aprender y también fomentando como es los hábitos de lectura, el proceso de una lectura de un texto, la estructura de un texto, identificación de párrafos, tipología de textos y clasificación de textos funcionales. Al igual que como vienen verbos del entorno digital, pues por ejemplo podemos relacionarnos con la taxonomía de Bloom, como recordar, comprender, analizar, reflexionar, comparar. Entonces creo que es algo que puede ser muy beneficioso para los alumnos porque no solamente involucra las TICs, sino también los hábitos de lectura. Y así es algo más lúdico, no es algo tan tradicional y pues podemos promoverlo con los estudiantes. Y aquí pues es como esa estrategia didáctica modifica o refine el proceso del aprendizaje del estudiante. O sea, si de manera tradicional, con un buen proceso de enseñanza y pues funciona, ¿no? Entonces ahora es cómo refinar, cómo modificarlo para que sea un poco más diferente o que pueda ser un poco más ágil o más directo hacia ellos de cómo pueden aprender. Y hablando sobre los tips y tics para la estrategia de aprendizaje colaborativo, pues últimamente como se vio en pandemia, pues muchos aprendizajes que se vivieron, al menos en mi experiencia, pues muchos eran de tipo colaborativo. Y algo que pues sí recuerdo mucho es que como todos no sabíamos utilizar mucho las TICs, era algo que teníamos que estar constantemente aprendiendo. Por ejemplo, aquí viene cómo colaborar en documento Google, como una introducción a Google Docs, que son como tutoriales que bueno, al menos en ese momento a nosotros nos tocaba investigarlo, pero me parece bien como este tipo de referencias y de información pues es la que podemos brindarle a los alumnos en caso que no sepan utilizar alguna herramienta. Y eso es algo que a mí, en mi experiencia, pues muchas cosas no sabía usarlo, no sabía usar Google Docs, no sabía usar ni siquiera el documento Word. La última vez que había utilizado antes de entrar en el 2020 a la universidad, pues era, era Word, pero en secundaria o en prepa. Y no era como muy bien aprendido porque pues en mi escuela al menos pues tenían muchas carencias en cuanto a materiales para la escuela, en este caso pues computadoras, pantallas, internet. Entonces pues sí era un poco tedioso, pero me parece bien que ahora en esta era de la tecnología pues podemos promocionarlo y no solamente a lo individual, sino también a lo colaborativo. Y es algo que al menos yo considero que va a ser algo que va a agilizar con el tiempo. Por ejemplo, en caso que vuelva, ojalá que no, pero en caso que vuelva a pasar otra pandemia, en caso que vuelva a pasar como una situación así, que no podamos, que no sea de nuestras manos, pues saber cómo podemos dirigir a los alumnos y no se pierda este, esta cultura de educación, sobre todo. Y pues, por ejemplo, conocer conceptos como cómo podemos el trabajo colaborativo, videochat hasta con 9 personas como tip. Por ejemplo, Google Hangouts desde tu perfil de Google Más. Y pues aquí vienen como varios videos que vienen como cómo aprender a utilizarlo. Esto puede ser una rúbrica que le podemos también igual darle a los alumnos en una meta de clase en donde tengan que realizar alguna técnica, porque pues podemos decirles ahí, no, tienes que hacer esta tarea, tienes que aprender esto y esto y esto, pero ya sería como yo creo que ya vendría siendo como parte del docente, pues si vas a tú a pedirles algo a tus alumnos para que ellos realicen y puedan cumplir los objetivos, pues qué es lo que involucra, pues aprender este tipo de programas. Y pues sí, yo considero que es algo muy importante aprenderlo. La verdad, a mí esta materia me gusta porque he aprendido muchas cosas que no pude aprender cuando estuve al inicio en pandemia. Y
pues he aprendido muchas herramientas. Ahora con las planeaciones didácticas para implementar las TICs, pues me facilitan un poco más para el momento que yo quiera impartir este tipo de conocimientos, este tipo de enseñanza y metodología para mis alumnos, pues manejarlo de una manera más eficaz y, y pues eficiente, ¿no? Pues lo que se trata es de poder superarnos y poder actualizarnos como psicopedagogos y pues también compartir esta información hacia los docentes.